¿Qué tal? Buenas tardes, soy Max Emiliano Abarca Sesmas, soy alumno del 604 y en esta tarde me gustaría presentar lo que sería mi portafolio de evidencias, en el cual tocaré diferentes puntos que vimos a lo largo de este semestre en la materia de Derecho Informático con el docente Claudio Cefo. Me gustaría comenzar este pequeño portafolio hablando sobre la introducción de lo que sería la materia de Derecho Informático. Cuando comenzó la materia de Derecho Informático creí que nos iríamos directo a las reglas, directo a las normas, directo a la estructura de lo que conocemos a día de hoy como informática jurídica. Pero no fue así. Comenzamos esta materia, este semestre, desde la base de lo que es todo lo que conocemos hoy como sociedad. Y es de lo que me gustaría empezar a hablar. Dentro de las primeras clases leímos un libro muy interesante que, a decir verdad, se convirtió en uno de los que a veces suelo recurrir de vez en cuando, en el cual podemos encontrar los tipos de sociedades o las sociedades que empezaron para dar parte a aguas a lo que se desarrolló después como inteligencia humana. Primero que nada vimos las sociedades del conocimiento. Voy a permitirme leer un pequeño párrafo. Aborda la cuestión de las bases en que se pueda asentar una sociedad mundial del conocimiento que sea fuente de desarrollo para todos. Sucede que la sociedad del conocimiento parte de todo lo que el ser humano como conjunto, como especie puede trabajar y lograr a partir del estudio, de la práctica, de la manera en la que aprende, que esa es otra. Sucede que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de ciencia, de progreso, se nos viene a la mente carros, medicina, transporte, inteligencia artificial. Pero sucede que la tecnología como la conocemos a día de hoy es muy diferente a la de las primeras bases que se dieron a conocer. Por ejemplo, las herramientas, la comida, las instituciones que estaban creando en ese tiempo ya eran tecnología, ya eran parte de la ciencia. Y eso es en lo que versa toda esta parte o esta primer parte del portafolio, en hablar sobre que las sociedades avanzan, se constituyen y se proyectan hacia un futuro diferente, en el cual poco a poco la tecnología y la ciencia empiezan de una manera a absorber parte de la vida humana para adaptarse y quedarse finalmente. Continuando con el tema de la evolución humana, avancemos unos pocos años, casi 10.000, la famosísima revolución industrial. Personalmente, una de las partes o facetas históricas que más llaman mi atención, no solo porque afectan o porque tocan el punto de vista religioso en el que yo por eso la conocí, sino porque además es un punto inflexible de la historia hablando de área económica, histórica y, y tecnológica. La revolución industrial es importante porque comienza esa relación íntima entre hombre y máquina. Además de que se acepta muy bien, muy bien, porque venimos arrastrando métodos de producción como el esclavismo, donde la fuerza de producción de trabajo era meramente humana, o venimos de feudalismo, capitalismo, socialismo, en el cual toda la materia mecánica que se nos presenta es humana meramente. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Que la máquina se injerta en la sociedad humana y forma parte ahora de la vida del hombre. Quizá no tan rápido como ya tener un celular y hacernos tan dependientes a día de hoy con eso, sino que entra en el eslabón más mmm, débil que tenemos en ese momento, que es el trabajo. Porque ahora entendemos que el trabajo en conjunto no solamente es hombre-hombre, sino hombre-máquina. Y a partir de este grandioso momento comienza la revolución de las máquinas. Sucede que pasando un poco más de tiempo, el hombre se da cuenta de que sus máquinas son muy grandes. Normalmente cuando hablamos de las primeras máquinas nos referimos a trenes, maquinaria, sistemas tecnológicos muy grandes. Pero el humano se da cuenta de que todo ese trabajo puede reducirlo. Y mientras más pequeño, más funcional, resulta mucho mejor. Sucede que se crea ahora sí la premisa de lo que hoy tenemos nosotros como el derecho informático, que es la computadora. En 1946, generalmente considerada como la primera computadora electrónica digital de alta velocidad,
Abrieron la Arcade Multi Corporation en Filadelfia en 1946. En 1943 se estrena la primera computadora capaz de guardar muchísima cantidad de datos, mucha cantidad de información para después poder compartirla. En 1969, pasada la Guerra Mundial, se dan cuenta de que esta información era muy fácilmente vulnerada, porque todo se encontraba en un solo lugar, en un solo núcleo, en un solo cerebro, que eran estas computadoras gigantescas, por cierto. En 1969, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló ARPANET, una red de ordenadores creada durante la Guerra Fría, cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un ordenador central, y así hacer mucho menos vulnerables las comunicaciones militares norteamericanas. Sí, y esto resulta curioso porque el Internet no nace como un medio de entretenimiento, como a día de hoy es, o como un medio de información, sino que nace prácticamente como un arma de guerra para defenderse del ciberterrorismo, que son conceptos que vivimos actualmente, o de este tipo de ataques hacia la integridad militar. Muy bien, sucede que después de todo esto creamos un nuevo concepto que se llama ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Un usuario puede compartir información variada, intercambiar ideas, interactuar, jugar, participar en foros redes sociales. Es el cielo, nosotros somos los aviones, intercambiamos con todo el mundo deportes, información, tecnología, eh, tonterías incluso. Llegando a este punto nos damos cuenta de que en el ciberespacio se agrupa, ¿qué dijimos? Mucha información. Entran temas como el Big Data, que es una capacidad de información que ya está abrumando a los servidores, que a pesar de que ya se actualizaron, los sigue abrumando, pero aún así optan por, de alguna manera, eh, organizar toda esta información, ¿no? Una vez organizada esta información, que ya se me está acabando el tiempo de esta materia, sucede que esta información es vulnerada y entran temas interesantes como el de los datos personales. Se legislan en áreas sobre datos personales. Artículo 3, fracción 9, aquella información que no tenga que salir de ti. Datos personales sensibles, intimidad, este, ADN, religión, datos que se están en la nube porque eso de dar clic a cualquier cosa termina vulnerando tus datos, ¿no? Vimos también cómo hacer nuestro propio, ¿cómo decirlo? Nuestro propio aviso de privacidad, que nos va a salvar para cuando tengamos nuestros negocios y problemas. También vimos la propiedad intelectual, que es la creatividad, los datos patrimoniales, el Creative Commons, las claves, ventajas. Vimos lo que le incumbe al derecho informático, todas las legislaciones a base de toda esa información que encontramos en el ciberespacio. Con lo que me quedaría de esta materia, de este semestre, es entendiendo la importancia que tiene la tecnología. Y creo que yo, un, un primate, un hombre de sociedad vieja, creo que puedo adaptarme a la tecnología y creo que eso es lo más importante que saco de toda esta materia, la adaptación tecnológica entre un abogado que le gusta leer, pero un abogado que creo que se debe de actualizar. Creo que el abogado debe de ver la manera en la cual abrirse oportunidades. Y si me quedo en los libros, si me quedan las jurisprudencias de lectura, que esa es otra, ¿no? Me enseñó a utilizar el Diario Oficial de la Federación los días viernes. Nos damos cuenta de que el abogado y la tecnología pueden coexistir. Y yo me quedo con eso. Gracias, maestro, por sus enseñanzas. Gracias por ayudarme con mi concurso. La verdad, disfruté mucho sus consejos, pero ahora estoy en la parte más difícil, que es aplicarlos. Nos vemos y espero vernos en otro semestre.